carteles de 10 años, carteles de 15 años, carteles de 5 años, pero si duró apenas un año el cartel, se metieron 540.000 millones de pesos. ¿Ok? En estos días impusimos una sanción, no les puedo decir cuál. Y entonces supe de una conversación en una casa de un empresario con una persona que me conocía a mí. Y entonces el empresario se quejó por la cuantía de la multa. Y el amigo mío se volteó y le dijo: ¿pero de qué te preocupas? Si no la tienes que pagar con tu plata. ¿Con qué plata? Con la que le sacaste a la sociedad. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo dejo, miren la diferencia, yo dejo mal parqueado mi carro afuera, llega la policía y me pone una multa de 500.000 pesos. ¿Con qué plata la pago? Con la mía. Con la mía. Las multas por cartelización no se pagan con la plata de uno, se pagan como empresario, se pagan con la plata que le sacaron a la sociedad. La tengan en ese momento o no la tengan, es posible que no la tengan porque se dedicaron a viajar por Europa a gastarse esa plata, y cuando les ponen la multa pues eventualmente no la tienen, que eso es un tema que vamos a discutir ya en dosificación, ¿cierto? Pero no van a pagar con la plata de ellos. Esa es una primera reflexión, no pagan con la plata de ellos por lo general, salvo que queden bien sancionados. Cuando quedan bien sancionados, de pronto les toca pagar alguito con la plata de ellos. Pero ojo, aquí hay una cosa que se llama extracción ilícita de rentas de la sociedad. Bueno, aquí está, mira, aquí están todos los estudios que dicen los porcentajes en que se aumentan los precios, etcétera, etcétera. Y ya vamos a meternos en el tema sancionatorio. Ahora sí, empezó lo que les vine a contar. Los carteles empresariales en Colombia existen desde que existe Colombia. Un buen síntoma para saber si en una economía hay carteles empresariales es que en ese país no se tenga noticia de ningún cartel empresarial. Nicaragua, Guatemala, El Salvador, vayan y pregunten cuántos carteles empresariales han desmantelado y sancionado en la historia. ¿Uno? Eso es como el cuento de un tipo que le dice a otro tipo, le dice: ¿cuántas veces has ido a Europa? Y dice: pues no sé bien, ¿una o ninguna? Así pasa en esos países. Hay uno o ningún caso de cartelización. Entonces la pregunta es: entonces ¿es que allá no hay carteles, Joaquín? Polulan los carteles seguramente. En los países donde hay detección de carteles, seguramente hay menos carteles. Miren la paradoja, pero es así. ¿Y por qué no detectan carteles? Porque no hay autoridad de competencia con capacidad de detectar carteles, ¿ya? O hay sanciones tan bajas que no hay posibilidad alguna, ¿ya?, de que incluso opere el sistema de beneficios por colaboración. Bueno, entonces en Colombia, el primer cartel empresarial, esto da pena decirlo, pena, más delante de Joaquín, que fue presidente de la Comisión Nacional de Competencia de España, una de las autoridades más importantes de competencia del mundo. El primer cartel empresarial que sancionó Colombia es el cartel del arroz, año 2005. Mientras que Estados Unidos, Alemania y varios países europeos llevan persiguiendo carteles empresariales desde finales del siglo XIX. 1880, 1890, llevan 140 años, 130 años persiguiendo carteles empresariales. Y nosotros, el primero que cogimos, el primerito, fue el del arroz. Los molineros de arroz se pusieron de acuerdo para fijar entre ellos el precio en que le comprarían la cosecha a los cultivadores de arroz en Colombia. ¿Cómo lo sancionaron? Superintendente de Industria y Comercio,
Jairo Rubio Escobar. ¿Qué multa les puso el superintendente Rubio Escobar? La máxima multa permitida en la legislación colombiana. ¿Cuál era la multa? La multa eran en ese momento 2.000 salarios mínimos, que para ese momento eran 700 millones de pesos. Plata de hoy, para que no hagan cuántos hoy, 1.400 millones. Les puso 1.400 millones de pesos a todas las empresas. Y que estamos hablando de dosimetría. ¿Hizo dosimetría? No hizo dosimetría. O sea, en las sanciones del pasado de la Superintendencia de Industria y Comercio no se hacía dosimetría. Pues ¿qué dosimetría le va a hacer? Por Dios, si la sanción es irrisoria. Segundo cartel, cacao. ¿Era delegado usted, Jorge, en esa época? Cacao. Empresas que hacen chocolate se pusieron de acuerdo para fijar el precio de la compra del cacao a los cultivadores de cacao. ¿Qué multa les pusieron? En el momento 1.000 millones, que es lo mismo 1.400 de hoy, la máxima multa. Azúcar versión 1, tenemos azúcar versión 2, azúcar versión 1. ¿Qué sanciones les pusieron? La máxima sanción, la máxima. 1.000 millones de pesos, hoy 1.400 millones. Cemento, empresas con ventas de 2 billones, 3 billones, billón y medio de pesos, les pusieron unas multas por cartelización empresarial, se pusieron de acuerdo para fijar el precio del cemento en Colombia, ese es cemento 1, ahora estamos en cemento 2, cemento 1, para fijar el precio del cemento en Colombia y para distribuirse geográficamente el mercado del cemento en Colombia. ¿Qué multa les pusieron? La máxima. ¿Quién era el superintendente de esos 3 últimos carteles? Gustavo Balbuena. ¿Faltó superintendente? No, no faltó superintendente, ¿no es que les puso la máxima? ¿Salieron a decir que se iban a quebrar? Sí, todos también, todos salieron a decir que se iban a quebrar, todos salieron a decir. ¿Que la multa era injusta? Sí. ¿Que les violan el debido proceso? También. ¿Que se iban a quebrar? También. La misma historia, déjà vu. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos el presunto cartel del cemento, el presunto cartel de las subastas ganaderas, el presunto cartel de los pañales, el presunto cartel del papel higiénico, que no es papel higiénico, es papel higiénico, servilletas, papel de cocina y pañitos de manos y cara. Licitaciones públicas, presunto cartel de la seguridad. Estas son las emblemáticas, presunto cartel de los cuadernos, etcétera, etcétera. Y la máxima sanción que hemos puesto nosotros, la primera decisión el 7 de octubre y la segunda el 30 de diciembre del año pasado, hoy sí ya sin la palabra presunto, sino ya cartel del azúcar. Un cartel para obstruir importaciones de azúcar de otros países hacia Colombia. Multa final 260.000 millones de pesos, son 90 millones de dólares. ¿Qué pasa en el mundo? Miren lo que pasa en el mundo. Alemania, salchicha, 338 millones de euros. La de nosotros es 90 millones de dólares, haga de cuenta 70 millones de euros, 70 millones de euros. Salchichas en Alemania, salchichas en Alemania, salchicha en Alemania. Es como el cartel del frijol en Antioquia. O sea, una locura. Bueno, cartel de la cerveza, como el cartel del guaro. O sea, azúcar, como el cartel del azúcar. Miren, ¿ya? ¿Por qué sancionaron a los azucareros en Alemania? 4 ingenios. Bueno, estos carteles no son inventos de las autoridades. Esto es todo con delatores, con empresas involucradas en el cartel que confesaron y participaron en las investigaciones de las autoridades. Azúcar, también por obstrucción de azúcar, por obstruir importaciones de azúcar de otros países hacia Alemania. Multa 280 millones. España, leche, concesionarios, y mire, hay multas de 3 millones de euros también, concesionarios de Land Rover, fabricantes de automóviles, esto fue hace como 6 meses, basura fue hace como 3 o 4 años, etcétera. Son ejemplos, también con empresas delatoras. En España, papel y cartón ondulado, combustibles para automotores, turrones de marca blanca, todos casos que
Joaquín conoce perfectamente. Francia, 192 millones del cartel del yogur, molinos de harina 1 millón, aseo para el hogar 345 millones, higiene personal. Y miren estos: higiene personal y aseo para el hogar. Eso suma 1.000 millones de euros en multa. Porque estamos hablando, esto era sobre dosimetría, ¿cierto? Bueno, hay 1.000 millones de euros por un cartel en Francia. Esa sanción se impuso, eran 2 expedientes, fueron sancionados el mismo día, 18 de diciembre del año 2013, la autoridad francesa de competencia. En uno puso 605, en otro puso 345 millones. ¿Saben qué empresas están involucradas en esos carteles? ¿Quién hace productos para el aseo y de higiene personal y para el aseo? ¿Una empresa? ¿Ah? Procter & Gamble, va una. ¿Quién más? ¿Ah? Unilever, va otra. Johnson & Johnson, S.S. Johnson, Colgate Palmolive, L'Oreal, todas las empresas más importantes del mundo involucradas en los carteles. Y miren las multas. Repito, la máxima nuestra son 70 millones de euros, la global. Miren esas multas, esas sí son multas. En Colombia estamos con multicas. Francia, siguen ejemplos de Francia, miren esta. 1.700 millones de euros. En Europa, la Comisión Europea, 11 bancos, 11 bancos. Dentro de ellos 6 bancos delatores que colaboraron, contaban, confesaron tanto. Multa, 1.700 millones de euros. 1.700 millones de euros. ¿Qué estaban haciendo? Manipulando la tasa LIBOR. Un cartel para manipular la tasa LIBOR. Televisores, que esos eran unos tubos para televisores y computadores. Esto fue reciente, 1.470 millones de euros. Y aquí siguen chips de tarjetas inteligentes. Bueno. Ahí, miren, gambas, rodamientos, espuma, bueno, y miren este, sancionado hace 6 meses en Estados Unidos, 2.500 millones de euros, de dólares, 4 bancos, un banco delator. ¿Y qué estaban haciendo esos angelitos? Manipulando la tasa de cambio del dólar y el euro. Hágame el favor. Esos sí son grandes ligas, ¿o no? Manipulando la tasa de cambio del dólar y el euro. Eso no es el cartel de la cebolla en Filavitoa, Boyacá. No. Multa, 2.500 millones de dólares. Entonces, todo esto es para decirles, todo esto es para decirles qué es lo grave de la conducta, por qué hay que sancionar de manera importante. Y para que miren ustedes qué es lo que pasa en otros países del mundo. Las autoridades ponen multas gigantescas a veces y también ponen multas pequeñas a veces, ¿cierto? Bueno, entonces, hacemos el cambio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que termina? ¿Qué es lo que termina, diríamos, o qué es lo que pasa en Colombia? ¿Cómo sancionamos? Voy a contar las infidencias de cómo sancionamos nosotros. Empiezo por decir que obviamente fijar el monto de la sanción es un tema complejo, es un tema muy importante. Muchas veces las autoridades llegan muy fácilmente a saber que hay un cartel empresarial. Y no hay que pensar mucho para saber que hay un cartel empresarial. En las investigaciones, por ejemplo, pueden haber 200 correos electrónicos, 300 correos electrónicos, y realmente uno podría, si hay 200 correos electrónicos, muchas veces podría votar 199. Con uno, sabe uno que hay un cartel empresarial. Entonces, muchas veces la gran dificultad no es decir que hay un cartel, sino es cómo lo sanciono. Con una dificultad que hoy tenemos, que no lo van a tener en el futuro,
que es que esas multicas de 1.000 millones de pesos ahora son multas para cada empresa de 40.000, 50.000, 70.000, etcétera. Entonces la gente dijo, ¿qué está pasando? Pues ¿qué pasó? Que cambió la ley. Por fortuna cambió la ley y aumentó la capacidad sancionatoria. Entonces se aumentó la capacidad sancionatoria 50 veces. Pasamos de un tope de 2.000 salarios a 100.000 salarios, es decir, de 1.400 millones de pesos a 70.000 millones de pesos. Entonces, pues antes poníamos unas multicas chiquiticas, hoy ponemos unas multicas menos chiquiticas, ¿ya? O unas multas medianamente significativas. Lo primero que uno tiene que sentarse a pensar es si las normas que establecen las capacidades sancionatorias para las autoridades de inspección, vigilancia y control están bien concebidas o mal concebidas. Y uno empieza a mirar, hay distintos modelos normativos de sanciones. Hay unas que son absolutamente tarifadas, las de tránsito. Si usted va manejando borracho, le ponen una multa de 25 millones de pesos. Si deja el carro mal parqueado, le ponen una multa de 200.000 pesos. Si maneja sin la licencia de conducción, le ponen la de 400.000 pesos. Si no tenía vencido el SOAT, le ponen 500.000. Eso está tarifado. Entonces uno dice, no, qué belleza de sistema. Pues resulta que ese sistema sobre el que nadie se queja, porque se quejan es de las multas de la Superintendencia de Industria y Comercio, ese sistema puede ser, en un caso particular, confiscatorio o expropiatorio del patrimonio de una persona. Una persona que no tiene como patrimonio sino ese carro. Acuérdense que hay colombianos que no tienen ni carro como patrimonio. O sea, no es raro encontrar un colombiano que todo su patrimonio o que la mayor parte de su patrimonio esté representado en el carro. Es más, acordémonos nosotros cuando estábamos más jóvenes, el carro representaba algo así como el 200% o el 30% del patrimonio, porque realmente el carro valía 50 millones de pesos, uno había puesto 10 y había pedido 40 prestados. O sea, el carro era 4 veces el patrimonio de uno y era el único bien que uno tenía. Entonces, usted tiene un carro de 20 millones de pesos y le pone una multa de 25 por ir borracho. La multa es confiscatoria del patrimonio, si es confiscatoria del patrimonio. Eso sencillamente, claro, lo que pasa es que es absolutamente imposible para ese tipo de infracciones diseñar otro sistema. Porque imagínese haciendo estudios económicos sobre el patrimonio suyo, el mío y el mío, ingresos operacionales, ventas, patrimonio, para ver la autoridad de tránsito en cuanto valora el justo castigo para ese colombiano. Entonces, ahí es lógico que esté tarifado. Ahí es lógico que esté tarifado. Hay otros sistemas normativos de sanciones que establecen un tope expresado en una suma de dinero o en unos salarios mínimos, que es lo mismo porque es simplemente multiplicar para que le dé una suma de dinero. Ese es el caso hoy de la competencia en Colombia. Nosotros, para sancionar infracciones a la libre competencia, tenemos un tope, que se los dije, de 100.000 salarios. Pasó de 2.000 a 100.000. Son 70.000 millones de pesos. ¿Podemos poner una multa superior a 70.000 millones de pesos? Respuesta, no, porque ese es el tope. ¿Cuántos son 70.000 millones de pesos? 22 millones de dólares. Bueno. Entonces la pregunta, ¿70.000 millones de pesos es mucha plata o es poquita plata?